Sindicato Mexicano de Electricistas. Como resultado del acuerdo que sostuvieron los profesores de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación con la Secretaría de Gobernación el pasado 8 de julio, la tarde de hoy se realizó el foro Análisis y Perspectivas de la Reforma Educativa en el Centro de Convenciones de Tlatelolco. El foro fue inaugurado por el secretario general de la sección 22 del CENTE. Después de haber analizado en cada uno de los estados y las regiones los foros que como producto de la exigencia de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación a través de la Secretaría de Gobernación y en particular de la Subsecretaría de los gobiernos de los estados donde hace presencia la Coordinadora Nacional, hemos realizado y que hoy de manera comprometida arribamos todos a este gran evento de análisis y de debate. Entendidos también de que no fue cumplida la palabra empeñada en todo el sentido de responsabilidad en los distintos foros que se realizaron en los estados y en las regiones. Y en el sentido también de que hoy, quienes arribamos a este evento, traemos la voz, las ideas y las propuestas de los sectores que en verdad están comprometidos con la educación de nuestro país. Compañeras y compañeros, sin renunciar a nuestra lucha política, hoy la Coordinadora reafirma el compromiso de seguir en la jornada de lucha que estamos dando en el plano político, jurídico y pedagógico. Y prueba de ello es precisamente este gran evento a nivel nacional en donde hacemos el llamado a todas las fuerzas organizativas de nuestro país, a los maestros y maestras democráticos y no democráticos a sumar esfuerzos, porque hoy precisamente el pueblo de México debe estar alerta ante las reformas estructurales que plantea el gobierno federal. Queremos decirles pues que a nombre de la Coordinadora Nacional y en este espacio de rechazo a las reformas estructurales quiero permitirme inaugurar este foro nacional de análisis y perspectivas de la reforma educativa cuando son las 12 horas con 15 minutos de este día viernes 12 de julio, esperando, compañeras y compañeros, que los resultados de este análisis y este debate sean en beneficio de la educación de nuestro país. Como representante de la Secretaría de Gobernación estuvo el contador público Ángel Ochoa, que informó a los asistentes que los resultados del encuentro serán canalizados por las instancias correspondientes. Quiero dar un saludo de parte del secretario de Gobernación, el licenciado Miguel Ángel Osorio Chong. Que sean todos ustedes bienvenidos al Distrito Federal, a nuestros compañeros profesores, miembros del presidio. Un saludo muy fraterno a nuestro amigo y compañero de todos ustedes de lucha, al líder Martín Esparza. Muchas gracias, Martín. La educación es el verdadero motor de la revolución y solo a través de ella podemos romper las cadenas de la esclavitud que nos condena a la servidumbre. Por esto quiero decirles, profesores, que han sido bienvenidas todas las expresiones de las diferentes partes del país, que hemos estado trabajando en coordinación con sus dirigentes, a manera que en medida de las posibilidades y alcances jurídicos de parte de la Secretaría puedan ser atendidas las diferentes demandas. Todos ustedes pueden tener la garantía de que los resultados de este Congreso serán canalizados a las áreas correspondientes. Este gobierno ha cambiado y bienvenidas todas y cada una de las expresiones. Estoy seguro que lograrán a través de la fuerza de sus ideales la trascendencia. Bienvenidos nuevamente, profesores de todas las partes del país. El secretario general del SME, Martín Esparza Flores, invitó a un seminario para el próximo 19 y 20 de julio para poder discutir la forma de revertir las reformas estructurales.
Tenemos que señalar que en todos los foros que se hicieron no hubo diputados de aquellos partidos que levantaron el dedo para aprobar una reforma que es contraria a los intereses de la Constitución. ¿Y por qué no se presentaron? Hay una razón. No pueden defender esta reforma. Esta reforma está inmersa en el acuerdo político del marco del Tratado de Libre Comercio con América del Norte, donde se comprometió la privatización de la educación pública, se comprometió la privatización de la salud, se comprometió la privatización de la electricidad, del petróleo, del territorio nacional, y hoy vemos que hasta quieren vender las playas y las fronteras. Por eso no hay elementos para debatir ante los maestros democráticos que están dando un ejemplo de dignidad, de democracia, de lucha, y que en todo este trayecto no importa que nos criminalicen, no importa que Televisa, que TV Azteca, todos los días se estén criminalizando la lucha, porque a los maestros nadie nos va a callar, ni a los electricistas tampoco nos van a callar, compañeras y compañeros. Nosotros creemos que sí es posible revertir toda esta política económica neoliberal, pero tenemos que dar pasos y prepararnos a una lucha más larga. De no hacerlo, saldrán con la suya ellos. Y hay una historia importante que ustedes conocen en el país de cómo hemos revertido procesos desde el movimiento de independencia, el movimiento de la revolución, y sobre todo hoy que han pisoteado los derechos de los trabajadores y están saqueando nuestros ahorros de los trabajadores. Tendrá que haber una respuesta orgánica en todo el territorio nacional. Y estamos construyendo con la coordinadora. El 19 y 20 de julio haremos un seminario que permita discutir en todo este contexto nacional e internacional cómo damos una respuesta orgánica que permita maestros, electricistas, trabajadores del campo y de la ciudad en una central unitaria independiente que permita revertir la reforma educativa, la reforma energética, revertir la reforma o el decreto de extinción de luz y fuerza del centro, porque sabemos que se puede revertir, compañeros. Y en eso los próximos días tendremos este tema de seminarios. Yo lo último que quiero agradecerles a ustedes, que gracias a los maestros democráticos, al momento del cierre de luz y fuerza del centro, tenemos 3 escuelas primarias. Una en Tepustepec, Michoacán, que es artículo 123, que sostenía luz y fuerza del centro. Otra en la división de Juan Hidalgo, la escuela artículo 123 WH Fraser, y la escuela Obrero Mundial en Puebla. Al momento del cierre, Luz y Fuerza y el gobierno querían cerrar las escuelas, y gracias a los maestros las escuelas están abiertas para los hijos de los trabajadores que están en la resistencia, y eso es gracias a los maestros democráticos que nos dan una muestra de dignidad en la lucha. Adelante con la lucha de la Coordinadora Nacional de Trabajadores por revertir el artículo 373 y adelante con la unidad de la clase trabajadora del país. Muchas gracias. La diputada federal del PRD, María del Socorro Ceseñas, señaló que el gobierno federal no ha estado a la altura de la discusión con los profesores. Y este foro es la conclusión de los foros regionales acordados con la Secretaría de Gobernación, y con todo respeto, delegado Ochoa, la CENTE ha demostrado seriedad y responsabilidad al realizarlo y ejercerlo debidamente. El gobierno federal no ha respondido a la altura de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. ¿Y por qué digo eso? Porque hoy, que es el cierre de esos foros regionales acordados, debería de hacer acto de presencia, ya si no el secretario de Educación, cuanto menos un representante que diera la cara ante los trabajadores de la educación aglutinados en la CENTE. También que hubiera la representación, si no es el presidente
estamos dispuestas y dispuestos, y no pregunto solamente a los trabajadores de la educación, sino al pueblo de México, estamos dispuestos a que se concrete ese objetivo de la ruta neoliberal, acabar con un patrimonio que debe de ser de todas y todos, como es la educación pública. Pregunto, ¿estamos dispuestas y dispuestos? Porque yo no estoy dispuesta, porque antes de ser diputada pasé por aulas de la escuela normal Miguel F. Martínez, de mi tierra nativa, que es Monterrey, Nuevo León, y la educación pública se defiende con todo, compañeros y compañeras. Yo haré lo propio en la tribuna, en la Cámara de Diputados. Antes de diputada soy profesora y a toda honra, 32 años de servicio, 28 frente al grupo, y me consta lo que hace el magisterio democrático en todo lo largo y ancho del país. Sacar adelante, sacar a flote a niños, a jóvenes y apoyar a las comunidades enclavadas de todas las escuelas públicas de este país. Y está a tiempo el Ejecutivo Federal no lanzar ni aprobar de manera al vapor leyes reglamentarias que vengan a concretar ese atropello contra la educación pública que representa la reforma al tercero y 73, que no tenía por qué haberse dado. Si realmente a Peña Nieto le interesa sacar adelante el país, tiene que invertirle en educación y no invertirle en reformitas, invertirle de a de veras en lo que debe de ser, en presupuesto, en infraestructura, en salario a los maestros y para la capacitación de manera permanente. No debe caber la menor duda que el día de hoy la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación tiene un crecimiento sobre todo cualitativo, compañeros. Nuestra organización, de la que nos sentimos orgullosos, hoy está dando una muestra que sabemos salir a las calles, que sabemos protestar ahí con todo lo que tengamos que hacer, pero que también somos capaces de generar propuestas. He de comentarles que a lo largo de estos 9-10 foros hoy estuvieron presentes más de 10,000 compañeros, que se presentaron más de 400 ponencias con puntos de vista diversos, sobre todo con propuestas educativas, estas que hoy pudimos decir en nuestros foros, porque hay que decirlo muy claro, independientemente de quien esté, el día de hoy cerramos un ciclo de foros donde los maestros, padres de familia, alumnos y diversos actores de la sociedad estuvieron presentes. Hoy estamos demostrando entonces que podemos generar propuestas y que el asunto de la exclusión de la que hemos sido objeto durante todo este tiempo, pues ahí le estamos demostrando que sí podemos hacerlo. Creo que los objetivos que tenemos a largo plazo, a mediano plazo e inmediatos tienen que ver con el crecimiento de la propia Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Aquí tenemos que dejar muy preciso, el paso siguiente es trascender a las escuelas con un proyecto de educación propio, con un proyecto que esté llevando a cabo el maestro de Sonora, de Baja California y el maestro de Chiapas, que tengamos la misma mística, los mismos ejes, que los estemos llevando a cabo, que el próximo ciclo escolar, como decíamos, el maestro de la sierra y el maestro de la ciudad tenga los mismos ideales para llevarlos a cabo, considerando desde luego la diversidad sociocultural que existe en nuestro país, porque eso es parte de lo que hemos estado diciendo. Pero ¿saben cómo podemos trascender? Con un proyecto diferente de educación, con o sin permiso, con o sin reformas legales, compañeros. Esto tiene que ir mucho más allá. Solo es a partir de esta proyección como la coordinadora se puede erigir ante todos, más todavía de lo que ya llevamos, como la propuesta educativa. Este es el gran reto que hoy tenemos como Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. La estudiante de la Escuela Secundaria Federal
10 de abril, del municipio Emiliano Zapata del estado de Morelos, Ana Karen Cuevas Bayares dio a conocer las propuestas como resultado de un foro estudiantil regional. Los alumnos opinan y proponen. Queremos que dejen de cobrar las cuotas al inicio del año escolar, porque si no pagamos, no nos inscriben o no nos dan los papeles en la clausura. No queremos que cobren las clases, porque en muchas escuelas se cobran para el maestro de danza, de inglés, de computación, o cuando falta algún maestro lo suple otro. Nuestros padres también tienen que pagarlo. En las escuelas de tiempo completo se tiene que pagar más porque cobran la comida y tenemos que gastar más en material para trabajar en la tarde. Para que la educación sea gratuita, nos deben de dar libros, cuadernos, uniforme del diario y de educación física, zapatos, tenis, desayuno, comida caliente, transporte gratuito. Todo esto también es parte de la educación. Lo tienen que pagar nuestros papás y se gasta tanto en educación y entonces ya no es gratuita. Infraestructura, salud y nutrición. Pedimos que se pongan llaves de agua potable en todas las escuelas, porque en muchas de ellas tenemos que tomar agua de las cisternas o tenemos que comprar garrafones para no enfermarnos. Queremos que cada escuela cuente con un médico, como mínimo para que atienda a los niños, que tenga medicamentos y material de curación. Demandamos que a toda esta venta de comida chatarra que perjudica nuestra salud se acabe y vendan cosas nutritivas adentro de las escuelas, pero también afuera de ellas. La convivencia escolar y los derechos de los niños. La forma de enseñar, en la forma de enseñar también queremos dar nuestra opinión. Es mucho más fácil aprender con aquel maestro que amablemente explica más de una vez cuando algo no queda claro, que dispone de su tiempo sin importarle si ya es la hora del recreo o la hora de la salida, y que se queda para aclararnos nuestras dudas. No queremos que se nos enseñe solamente con los dictados o copiados de lecciones de libros. Queremos que las clases sean divertidas, dinámicas, que nos pongan laboratorios de ciencias en el kinder y en la primaria para realizar experimentos y actividades de los libros, visitar museos, asistir a conferencias y a conciertos, tener talleres de dibujo, música, danza y defensa personal, pero sin que nuestros padres tengan que pagarles a los maestros. A los maestros les tiene que pagar el gobierno, por eso es escuela pública. Pedimos que cada maestro tenga menos alumnos para que nos pueda atender mejor, porque somos muchos y estamos muy amontonados. Así nos cuesta entender mucho, nos cuesta trabajar y enseñarnos. Que el gobierno haga más escuelas y contrate más maestros para que aprendamos mejor. Así es la educación que queremos y proponemos los estudiantes. Estas son las propuestas del Congreso de Alumnas y Alumnos de Educación Básica, realizadas por los maestros democráticos en el año 2009 en las plazas de armas de Cuernavaca, Morelos. Para finalizar, gracias, maestra que luchas. Gracias, maestro que luchas. Porque con las luchas que haces, me das clases de principios, me estás inculcando valores, me das lecciones de dignidad y me estás infundiendo amor a los héroes y a la patria. Gracias por enseñarme que la educación es más grande que las escuelas y es más amplia que las aulas. Gracias por enseñarme a luchar. Gracias por darme esperanza. Por el derecho y la justicia del trabajador,